Saludos a todos y a todas, bienvenidos a este video donde hablaremos de los instrumentos de evaluación. Este video responde a la unidad número 3 de la asignatura Evaluación del Aprendizaje número 1 de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad UMESI. Partiendo de esto, hoy representaré al grupo conformado por María Alejandra Barrios, por Yesenia Cassiani, por Stephanie Gutiérrez Retamoso y quien les habla Valentina Victoria Correa Jubina. Durante este video estaremos hablando de los instrumentos de evaluación y precisaremos la evaluación, los instrumentos de evaluación y mostraremos algunos diseños de instrumentos de evaluación que son las listas de cotejo, estimativa y la rúbrica. Hablaremos de algunas conclusiones y mostraremos algunos links de donde se sacó la información. En ese sentido, los instrumentos de evaluación son entendidos por el Ministerio de Educación como una herramienta necesaria para registrar el proceso académico. Y es esto lo que permite que a partir de este proceso se haga consciente logros y dificultades que tengan los estudiantes. El Ministerio de Educación Nacional en Colombia le da la plena autonomía a los y a las docentes para construir elementos de evaluación, pero les pide que hagan hincapié en el contexto, en los estilos de aprendizaje y también en los ritmos de cada uno de los estudiantes y de las estudiantes. En esta presentación encontraremos conceptos, etapas, rúbricas y ejemplos de instrumentos de evaluación. Pero para poder adentrarnos en lo que es un instrumento de evaluación, se hace necesario precisar una definición rápida de qué es la evaluación. Desde Eisner y desde Ten Brigden hablaremos de la evaluación como un proceso que permite obtener información que no es precisamente algo perceptible, pero es capaz de orientar el proceso académico. Y es que utilizando los resultados que dan la evaluación, es posible tomar decisiones críticas para hacer algunas recomendaciones o hacer algunas acomodaciones según sea necesario en pro de una educación de mejor calidad. En ese sentido, hablaremos entonces de que los instrumentos de evaluación son un conjunto de técnicas y herramientas pedagógicas que también tienen una característica didáctica que nos permiten recoger esa información que ya antes decíamos no es del todo perceptible a los ojos, pero que sí es posible que dé claridad de cómo es el desempeño de los estudiantes, partiendo del hecho de que los instrumentos están creados con esa finalidad, con la finalidad de compilar procesos de gestión, de administración y de retroalimentación de forma pedagógica para permitir una reflexión y un análisis en las evidencias de cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y qué hace falta por mejorar o qué hace falta para seguir en esa línea que se ha venido dando. En ese sentido, estos instrumentos de evaluación se caracterizan por ser flexibles y nos ofrecen información concreta y coherente, partiendo del hecho de que también deben promover aplicaciones que sean adecuadas para cada estudiante, que tengan la capacidad de estar contextualizadas en el entorno de los estudiantes y que permitan al mismo tiempo la transferencia de aprendizaje en los contextos diarios. Entonces, partiendo de qué es la evaluación y qué son los instrumentos de evaluación, entraremos a hablar de tres instrumentos de evaluación. Hablaremos de la rúbrica y partiremos y explicaremos la rúbrica como una herramienta para hacer evaluación y que en ocasiones también nos permite hacer un claro análisis para poder calificar, que permite evaluar cada una de las competencias de forma detallada. En ese sentido aparece un video proporcionado por la docente que nos orienta en este proceso, que nos permite observar etapas del diseño de la rúbrica. Y comenzaremos hablando de la reflexión. La reflexión es el proceso donde se identifican los elementos o aspectos que se van a valorar y por eso aparecen en la presentación, aparecen estas tres preguntas que nos permiten orientar cómo es el proceso. Y comenzamos con la primera: ¿qué espero
de esta tarea o cuáles son las expectativas, qué es lo que yo creo que debería surgir a partir de esta actividad, qué quisiera encontrar en cada tarea. Y es que es muy importante entender qué quiero de la tarea para que entonces cuando vaya a los siguientes pasos no se me dificulte el proceso de hacer esta valoración, ¿verdad? Y cómo voy a comunicar la tarea al estudiante para que no hayan confusiones al leer las instrucciones. Tenemos docentes que en ocasiones no son capaces de comunicarse de manera efectiva y terminamos colocando de pronto entre comillas malas notas porque los estudiantes no hicieron o no siguieron las indicaciones, pero cuando entramos a revisar el estudiante tampoco entendió esas instrucciones. Entonces la primera etapa del diseño de las rúbricas es la reflexión. El siguiente es hacer una lista. ¿Hacer una lista de qué? De esos objetivos de aprendizaje, es permitirnos entender qué es lo que realmente quiero que el estudiante consiga con esa tarea que va a hacer o con este entregable que le estamos proponiendo y qué debería realmente saber o haber producido el estudiante al realizar esta tarea. Es decir, entramos ya desde un entorno un poco más académico basados en unos criterios específicos dentro del grado que estemos trabajando y la asignatura que estemos trabajando para entender específicamente qué debería realmente saber o hacer el estudiante. También aparece la tercera etapa, que es agrupar y etiquetar. Y en esta agrupación y etiquetación, lo que buscamos es definir los descriptores, las escalas de calificación y los criterios de la rúbrica, partiendo del hecho de cuáles son las categorías de las expectativas hacia la tarea y cómo vamos a determinar los niveles de rendimiento, ¿sí? Y se hace muy necesario estar en pro de estos 3 pasos para que el último paso, que es la aplicación de las categorías o de las etiquetas que ya hemos mencionado anteriormente, sean capaces de realmente evaluar el aprendizaje y no se queden nada más de pronto en evaluar otros objetivos o otras competencias que podrían aparecer dentro de la ejecución de esta tarea, pero sí que sean capaces de evaluar lo que directamente queremos. Y por eso aparece un ejemplo que tenemos de una rúbrica de evaluación de la asignatura de lenguaje del nivel 5º grado de primaria y el tema es el cuento. Entonces ahí podemos ver cómo ya se han definido las categorías en excelente, en bueno, en regular y en insuficiente. También podemos ver cuáles son los criterios de evaluación. Estos son los descriptivos, como por ejemplo, si en la solución del conflicto o final el estudiante no pudo o no fue capaz de solucionar el problema o esta es imposible de entender, es decir, no hay una clara evidencia de que el estudiante logró hasta el final del cuento organizarse, por ejemplo, sacará un 2.0 que es el nivel de logro es insuficiente, ¿sí? Y así con cada uno de los que vamos viendo. Y bueno, seguimos desarrollando aquí algunos otros criterios para evaluar y pasaremos al otro instrumento de evaluación que nos hace poder entender qué son o dar ejemplos de qué son los instrumentos de evaluación y partiremos ya de la rúbrica y ahora entraremos a la lista de cotejo. La lista de cotejo no es más que una lista de criterios o de aspectos que conforman indicadores de logro, que también son llamados pues estos mismos criterios que van a permitir establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje que va alcanzando cada uno de los estudiantes. Y aquí tenemos que, según Saavedra, es una lista de indicadores de logro, de ítems o aspectos que forman el estándar del aprendizaje de la competencia y que son escogidos directamente por él o la docente. En ese sentido, presentaremos una lista de cotejo y explicaré rápidamente los 3 pasos que se deben tener presentes para poder tener una lista de cotejo óptima o que realmente esté relacionada con una educación de calidad. En ese sentido, comenzaremos
definiendo la competencia a evaluar. Y como podemos darnos cuenta, la competencia a evaluar es la descripción de los animales del entorno, ¿cierto? Partiendo de eso, entonces, se identificarán los criterios necesarios para evaluar la competencia. Entonces, miren, evaluamos la competencia, eh, evaluamos, sí, esa competencia a través de estos indicadores que son el uso mínimo de 3 oraciones para describir las características de los animales, tengo en cuenta las letras mayúsculas y minúsculas, escribo de forma clara y ordenada, sigo las instrucciones del diseño, expongo mis ideas y producciones a mis compañeros y profesora de forma oral y muestro orden y limpieza en mi trabajo. Como podemos darnos cuenta que hay eh, competencias directas y logros directos de la materia, que en este caso, bueno, de la asignatura, que en este caso es lenguaje del grado segundo, pero también otras que no necesariamente hacen parte directa de la asignatura, pero sí que engloban un trabajo, un entregable de condiciones óptimas. Y pues también podemos ver, el último es elaborar el formato. Entonces en este formato tenemos la autoevaluación, que será marcada con sí o con no, la evaluación, que estará marcada con sí o con no, y aquí tenemos el puntaje de que también se hizo, ¿no? Entonces miren, 6 criterios son excelentes, 5 criterios son sobresalientes, 3 criterios aceptable, 2 criterios es que requiere apoyo. Y ahí vamos viendo cómo es posible identificar desde esta evaluación qué cosas debemos mejorar, porque hay unos criterios claros y específicos. Pasaremos al otro instrumento de evaluación, que es la escala estimativa o de estimación, también conocida como la escala valorativa, que no es más que un conjunto de características o aspectos y también cualidades que deben ser juzgadas de acuerdo a una escala que permite identificar el grado hasta el cual se ha presentado la cualidad o característica de este estudiante. Entonces, son medidas destinadas a cuantificar las impresiones que se obtienen a partir de la observación. En ese sentido, podríamos mostrarles este ejemplo que hemos creado. En este caso la asignatura es Ciencias Naturales, el grado es quinto, y hablaremos de algunos pasos que deben tenerse en cuenta para crear una escala valorativa o estimativa. En ese sentido, partiremos de determinar el objetivo del aprendizaje. En este caso, el objetivo de aprendizaje es identificar la estructura interna y externa del corazón a partir de un laboratorio. Entonces, partiremos de esto para elaborar los criterios observables. Entonces, aquí tenemos que los criterios observables son que practica normas de seguridad e higiene en el laboratorio, cumple con los materiales e insumos para realizar la experiencia en el laboratorio, participa y aporta ideas al trabajo en equipo, manipula y explora los materiales siguiendo las indicaciones, se construye un informe escrito con instrucción, desarrollo y conclusión, donde se exponen las ideas y se las argumenta. Y por último, el informe presenta evidencias, es decir, fotografías sobre las experiencias dentro del laboratorio. Entonces, ya partiendo de que tenemos un objetivo claro y que tenemos unos criterios claros, entonces se va a hacer más fácil especificar el orden o la secuencia de estos criterios. Y miren que aquí los señalamos de 1 a 6, entendiendo que la facilidad que tenemos para ya haberlos descrito nos permite también reubicarlos en orden para que sea mucho más fácil esta observación en calidad de evaluación, ¿sí? Esta observación evaluativa. Y después de esta organización se hace necesario seleccionar el tipo de escala. Si bien es cierto que aquí tenemos los niveles de desempeño de 1 a 4 y que aquí abajo nos explican que el 4 es excelente, el 3 es sobresaliente, el 2 es regular y el 1 es insuficiente, también es cierto que existen otras formas o otras escalas que no necesariamente tienen que ver con números, sino que quizás en vez de colocar como la tabla de niveles de desempeño de un lado y abajo excelente, sobresaliente, regular e insuficiente, se colocan arriba, y pues también esta forma es válida. Pero siempre hay que tener en cuenta que según el sistema de evaluación nacional, en el decreto 1290 del 2009,
Se le da la posibilidad a los docentes de que tengan plena autonomía y a las instituciones de que tengan plena autonomía para crear estas escalas, pero esas escalas deben ser equivalentes con la escala estándar del Ministerio de Educación Nacional. Y bueno, estos fueron nuestros tres instrumentos de evaluación que quisimos compartir en este video. Les damos las gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar y atender a todas estas formas de enriquecer nuestra evaluación dentro de las instituciones educativas. Y entonces, como conclusiones, las leeré textualmente porque no son solamente mis conclusiones, sino de mis compañeras. Comenzaré hablando de la primera conclusión, o bueno, de una conclusión en conjunto que hicimos, y la primera parte está relacionada con que los instrumentos de evaluación son el recurso por excelencia del docente para conocer puntualmente los conocimientos adquiridos o debilidades que poseen los y las estudiantes en cualquier etapa de la adquisición de los saberes. También hablamos de la rúbrica como un instrumento de evaluación acertada siempre y cuando los criterios cualitativos no generen ambigüedades, es decir, seamos capaces de ser directos a la hora de comunicar estos criterios. Y esta también tiene como objetivo identificar y debilidades o habilidades. Y por último, la evaluación siempre será un proceso continuo y dinámico, no es solamente un espacio, ni una rúbrica, ni un instrumento, sino que diariamente a nuestros estudiantes les estamos evaluando. Por eso hablamos de proceso dinámico y continuo que no puede perder de vista el horizonte y que se hace necesario relacionar con la enseñanza y aprendizaje de los aprendices. De aquí sacamos la información que he hablado durante todo este espacio. Las reflexiones que hemos creado se han hecho desde el trabajo colaborativo y desde el trabajo en equipo, y pues les damos las gracias, no sin antes recordar que la evaluación es importante dentro de nuestros espacios y dentro de nuestros entornos, no solo educativos sino laborales, pero también personales, como maestros y maestras, quienes están en favor de una educación consciente y responsable. Muchas gracias.